datos sí no los organicé de ningún tipo, están así al azar. Hay un montón de datos acá. Entonces, lo primero que yo necesito saber, el primer dato que debo tener es cuántos datos tengo, ¿sí? ¿Cuántos datos tengo? Se llama el total de datos. Y simbólicamente lo vamos a representar en estadística con la letra N minúscula. N minúscula es el total de datos. ¿Cómo lo obtenemos en Excel? Abren fórmula con el signo igual y van a colocar la función count o contar en español. Abren paréntesis y van a seleccionar el rango de datos que desean contar. En este caso, pues es este conjunto de datos que ven acá. Entonces, creo que le voy a tener que dar aquí un poco de zoom para que puedan visualizarlo todos. Permítanme. Entonces, acá pueden ver la fórmula, count, abren paréntesis y dentro de los paréntesis colocamos el rango de datos que lo pueden seleccionar con el mouse. Igual así como ahí, Denis, hay 3 datos menos. ¿Cómo así? Porque usted seleccionó todo, pero hay 3 espacios vacíos. Entonces, esos espacios vacíos no serían datos, ¿o sí? No, porque no hay ningún dato ahí. Pero igual los está contando la máquina. O sea, Vamos habría a que ver. descontarlos. Vamos a ver. Buena duda. ¿Será que está contando los espacios vacíos como datos? Dice la pregunta de Julián. Creo que no. Yo creo que no. Yo tampoco pienso que no. A mí me da un total de 57 datos. Entonces veamos, ¿cuántas columnas tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 columnas y 1, 2, 3, 4, 5 filas. 12 por 5 es 60. Pero como hay 3 espacios donde no hay datos, le restamos a 63, me da 57. Y el total de datos es 57. Por lo tanto, creo que Excel sí no toma en cuenta los espacios vacíos, Julián. Entonces es válido hacer un rango de datos aunque estén vacíos. Celdas vacías no cuentan como datos. Ahora, si yo coloco ceros acá, ahí sí me los va a contar. Si yo coloco cualquier símbolo, ahí sí me los cuenta. Media vez no haya nada, no hay dato ahí. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ya tenemos el total de datos. Vamos a al siguiente valor que necesito, que sería el valor máximo o el dato más grande. ¿Sí? Vamos a encontrar cuál es el dato más grande de todos los que yo tengo acá. Para ello vamos a utilizar la función max en Excel. ¿Sí? Max me permite sacar el valor más grande de una selección de datos. De nuevo voy a seleccionar este rango de datos que está de aquí para acá, para que Excel compare y automáticamente me diga cuál es el más grande. Dice que el más grande de todos los que hay acá es 360. ¿Todos lo lograron hacer? Muy bien. Dato más grande es max. Vamos ahora con el dato más pequeño. Necesito saber cuál es el dato más pequeño. Para ello, Excel tiene una función que se llama la función min. Me saca el dato mínimo o el dato más pequeño. De nuevo abren fórmula con igual. Seleccionan la función min, abren paréntesis y seleccionan el rango de datos en los cuales quieren que Excel encuentre el más pequeño. En este caso, me dice que el dato más pequeño es 236. Entonces, ¿todos lograron encontrar el dato más grande y el más pequeño? ¿Sí? ¿Acá también? Ok, muy bien. Entonces, vamos con la primera operación que nosotros sí hacemos, que es encontrar el rango. El rango más adelante, pues van a ver que también es una medida de dispersión, pero por el momento, bueno, por el momento no se preocupen. Lo vamos a encontrar tal como lo dice su nombre. Encontrar el rango de datos. ¿Qué rango de datos tengo en esta tabla? Bueno, van a abrir fórmula y al dato más grande, que era 360, le vamos a restar el dato más pequeño, que es 236. Entonces el rango es el dato más grande
menos el dato más pequeño. Y le dan Enter. Y ya tienen el rango. El rango es de 124. ¿Perdone? Sí, ahora la coloco de nuevo, perdón. Ahí está. El dato más grande menos el dato más pequeño. Es decir, la celda B12 menos la celda C12. ¿Ya la tienen? ¿En casa? Muy bien. Van a ver que tiene un porqué. O sea, no es solo porque sí. Tienen un porqué todas las celdas que estamos acá. Bueno, vamos con este, que este es uno de los más difíciles. La K me representa el número de intervalos. ¿Sí? Ya vamos a ver bien qué es un intervalo, pero por el momento vamos a dejar que el número de intervalos va a ser el número de filas que va a tener mi tabla. ¿Sí? Quiero saber cuántas filas va a tener mi tabla. Filas son las... Denis, ¿y ese dato nos lo dan o en algún momento tenemos que calcular el número de filas que Excelente va a tener la tabla? pregunta. Excelente pregunta, Julián. Entonces, ese valor K, ¿de dónde lo sacamos? Hay tres formas, ¿sí? La primera, que es como dice Julián, ustedes tienen que leer bien el problema de su libro. Y si el libro les dice qué número de intervalos usar, pues utilizan el que el libro les dé. O por ejemplo, si están en su trabajo y les dice, miren, necesitamos organizar los datos con 6 intervalos, pues lo van a hacer con 6, ¿sí? Pero, por ejemplo, si están haciendo una investigación y no saben cuántos intervalos utilizar, hay fórmulas para sacarlo. Solo que creo que Josué tiene una duda. Sí. Entonces, si no nos dicen cuántos intervalos utilizar, por ejemplo, cuando ustedes estuvieron en básicos, obtenían el número de intervalos utilizando esta fórmula, que el número de intervalos va a ser la raíz de n, o la raíz del total de datos. Esta fórmula funciona con pocos datos, pero cuando ya tenemos muchos datos, pues no es tan exacta. Por eso es de que Sturges diseñó esta fórmula que es más completa. Esta es la fórmula de Sturges, la cual me permite a mí sacar el número de intervalos con la cual debo elaborar mi tabla. Sturges dice que el número de intervalos va a ser igual a 1 más 3.322 por el logaritmo base 10 del total de datos. Con esto nosotros podemos sacar el número de intervalos. Bueno, ¿cómo lo sacamos en Excel? Abrimos fórmula, signo igual. Colocamos 1 más 3.322 y eso lo vamos a multiplicar por el logaritmo base 10, que en Excel la función se llama log 10 en mayúscula. Log 10 es la función para sacar el logaritmo base 10. Abren paréntesis y seleccionan la celda donde está el total de datos, que en este caso es 57. O escriben 57, ¿verdad? Como ustedes quieran. Entonces la fórmula sería 1 más 3.322 por el logaritmo base 10 del total de datos, que es 57. ¿Sí? Y le dan Enter. A mí me quedó 7. Acá Mario me hizo una pregunta. Denis pregunta cómo se deduce esa fórmula. Dios mío, Mario. Se me pone contra las cuerdas. Mire, acá sí le voy a quedar mal, Mario, porque la demostración de esto sí es cardíaco. Ya estamos hablando, o sea, esto no es tanto estadística, sino que acá ya es más mates. Yo creo que lo hicieron en base a funciones. Fíjate que yo estaba descargando una actualización de la gráfica. Muteate. Exactamente, con gráficas sacamos, ¿verdad? La deducción de esta fórmula. Le quedó mal, Mario, la verdad, tengo que buscar bien cómo se hace, estudiarla y tal vez condensarla para explicación a nivel educativo, pero por el momento no la vamos a ¿cómo se llama? A demostrar, solo la vamos a utilizar, ¿sí? Para lo que nos va a servir la estadística, solo con que sepamos que funciona. Pero
Sí hay una forma de demostrar, pero te lo voy a averiguar. Voy a averiguarla y si la logro explicar, se la voy a explicar a Mari, lo mejor que pueda, ¿sí? Pero por el momento no me la sé. Creo que es con funciones que lo hace. Bueno, una cosa que sí les puedo explicar del número de intervalos utilizando la fórmula de Sturges es la siguiente. Que el número les va a quedar a veces sí le queda entero, pero a veces queda decimal, como en este caso, ¿sí? Un número decimal. El problema es que el número de intervalos es el número de filas. O sea, la fila 0.83 como que no tiene mucho sentido. Entonces, la idea es aproximar esto aproximar este número para tener un número entero de intervalos. Entonces, en este caso, pues le pueden ustedes quitar decimales. Le pueden quitar decimales para que Excel se los aproxime. No, no coloquen el número aproximado acá porque nos va a servir la cantidad decimal. Pero solo con que se mire aproximado para poder elaborarlos nosotros acá es lo que necesitamos acá, ¿sí? Porque nos va a servir los decimales en la amplitud. Bueno. ¿Alguna duda? Perdón con la de Mario, pero ¿alguna otra duda con respecto al número de intervalos? ¿No? Ok. Y terminemos los datos iniciales sacando lo que es la amplitud o el ancho de clase o la longitud de los intervalos. Esto van a abrir fórmula y vamos a dividir el rango dentro del número de intervalos. Entonces los coloco de nuevo acá. El rango dividido el número de intervalos. Recuérdense que la división no es conmutativa, entonces aquí sí el orden es importante. Rango dividido número de intervalos. Eso me da la amplitud. Me dicen cuando ya lo tengan. ¿Listo? ¿Y ahí en casa? Listo. Muy bien. Ya les voy a explicar cómo es, para qué nos va a servir esto. Bueno, estos son los datos iniciales. Con esto se inicia la tabla. Iker tenía una duda. Ah. No, la amplitud sí nos quedamos con los decimales que tengo. En este caso vamos a ver, sí, tiene bastantes decimales. Sí, aquí sí nos van a servir todos los decimales. Se puede aproximar, pero si aproximamos, toda nuestra tabla va a quedar aproximada. Por ese motivo es que a mí me gusta utilizar Excel para estas tablas, porque así trabajamos con la mayor exactitud posible, ¿sí? Bueno, entonces ahora les voy a explicar para qué me van a servir estos datos iniciales. Vamos a comenzar con la tabla ya en sí. Lo primero que voy a hacer es numerar los intervalos con los que voy a trabajar, los cuales o me los da mi empleador o el libro o lo que sea, o la investigación, o lo sacamos con la fórmula de Sturges. Acá yo lo saqué con Sturges. Dice que van a ser 7 intervalos. Por ese motivo, vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. 7 filas va a tener mi tabla. Lo saqué con el número de intervalos. A continuación, ustedes van a ver una columna que se llama intervalos, que está formada por 2 subcolumnas, ¿sí? Y cada subcolumna, vean que está acompañada de unos símbolos acá, que esos yo se los agregué. Ya se los voy a explicar qué significa. Bueno, para comenzar la columna de intervalos, me voy a dirigir a la primera celda de la columna de intervalos, que es la C15, esta que está acá. Y acá la idea es copiar el dato mínimo o el dato más pequeño. Es decir, abren fórmula y seleccionan el dato más pequeño y le dan Enter. Les debería de aparecer el dato 236 para iniciar la tabla. ¿Ya lo tienen? ¿Ya? Ok. Muy bien. Dato mínimo. Es lo primero que hace. La celda contigua al 236 se saca de la siguiente forma. Abren fórmula. Y a este valor 236 le van a sumar la amplitud de datos. Al dato que estaba a la par, le sumamos la amplitud de datos. O el ancho de clase, o la longitud de intervalo, como lo quieran llamar. De veras que los intervalos, también se me había olvidado,
los llaman clase. Yo creo que en el libro le dicen clases a cada intervalo. Yo le digo intervalo porque como doy mate, entonces se me hace más fácil. Y le dan enter. A este número que está acá, de ahora en adelante le vamos a decir el límite inferior, que eso les venía en el examen. Este numerito que está acá es el límite inferior. Y este numerito que está acá se llama el límite superior. El límite inferior del intervalo y el límite superior del intervalo número 1, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener diferentes límites inferiores y diferentes límites superiores. ¿Me voy dando a entender hasta acá? Muy bien. Vamos con la segunda fila. ¿Cómo saco la segunda fila? Abro fórmula y copio el límite superior anterior. Lourdes, Dios mío, ¿qué pasó? Sí, voy de nuevo. No hay problema. Vamos a volver a iniciar que Lourdes se quedó atrás. Muy bien. Primera celda. No, en el segundo, en el de 200, ¿qué era? 50 y algo. Ok, vamos a hacerlo de nuevo. Todo de nuevo. Lourdes, no se preocupe. Es que lo hago no por usted, sino que viera que siempre pasa. Se les olvida cómo sacar todo. Hay que repetirlo las veces que sea necesario. Celda número 1. Copiamos el valor mínimo. Celda número 2. Al valor mínimo le sumamos la amplitud o el ancho de clase, como lo quieran llamar. ¿Sí? Se lo voy a colocar acá y si quiere copia la fórmula. Vea los colores, guíese por los colores que es más fácil. ¿Sí? Ya está, gracias. Muy bien. Creo que Iker tenía dudas. Ok, muy bien. Y les decía, la tercera celda, el límite inferior del segundo intervalo, va a ser igual al límite superior del intervalo anterior. ¿Sí? Solo lo copié. ¿Lo pueden observar todos? Muy bien. Vean, el límite superior entonces acá se forma de la siguiente forma. Signo igual y al límite inferior del intervalo número 2 le vamos a sumar la amplitud. Exactamente igual que el anterior. Entonces acá puedo ver un patrón. A todos los intervalos en el límite superior siempre se les va a sumar la amplitud. Por lo que yo puedo venir y fijar, la amplitud de una vez. Porque yo ya sé que va a ser lo mismo en todos. Y ya tendría mi límite superior. Sí, Nicolás. Por lo tanto, también puedo fijarlo en la primera celda. A ver, a algunos les puede pasar este error. Profesor, no me sale el número, sino que me salen un montón de numerales. Eso quiere decir que el número tiene muchos decimales. Entonces podemos utilizar esta herramienta que está acá para quitarle algunos decimales porque tiene demasiados. Y le quitamos hasta que sea visible el número. O hacia el otro lado, no sé. Bueno, y si no les funciona, también podemos usar esta que está acá, que le añade identidad. ¿Por qué no? Ah, muere. No, lo vamos a volver a dar. Hay que matar a las cosas que no sirven. Este le sumamos. A ver, vamos a quitarle decimales. No sé qué pasó acá. Ahí está, general, perfecto. Listo. Resuelto. Extiende el ancho de D. Ok, puede agrandar la celda, puede repetir el segundo intervalo. Stephanie extiende el ancho de decimales. Ok, para quitar los numerales. Ok, muchas gracias. Sí. No, lo que pasaba es que creo que por accidente le había colocado formato de número. Y algo pasó ahí, lo puse en general y ya funcionó. La cosa es que funciona. Bueno, dígame. Uy, Google Chrome, a ver, vamos a poner Excel de Google. ¿Está?
No sé si podré abrir aquí mi hoja con esto. Creo que no. Ok. Vamos a ver, esta sí es similar. Acá está. Creo que aquí tengo una similar. En Google sería... Sí, creo que son estos ceros chiquititos que están acá a la par del porcentaje. Ajá. Y ahí le puede agregar o le puede quitar decimales. ¿Son estos dos? En Google. Muy bien. Bueno, y la idea de hacer estos... Y la idea de hacer estas fórmulas que les acabo de mostrar acá, pues es poder copiar estas dos fórmulas de la del segundo intervalo y poderlos pegar hacia abajo, para que ya sea Excel el que me... Para que ya sea Excel el que me calcule estos valores. Acá me pasó algo y no sé qué fue. A ver. Yo creo que ya es el cansancio. A ver, copiar y pegar. Le puse, no, es que no fijé la celda. Ya ven lo que pasa cuando no se fija la celda. Hay que fijar la celda. Ahí estamos, ahora sí. Entonces, copiar y pegar hacia abajo. ¿Sí? Y entonces vean que ya Excel automáticamente me va a sacar todos los demás intervalos. Ya no los tengo que hacer uno por uno. Hay otra forma de copiar y pegar que tal vez se les haga más cómoda. Seleccionan las celdas que quieren copiar y pegar. Se vienen al recuadrito este verdecito que está acá y se les va a colocar el puntero con forma de más en color negro. Sostienen el clic izquierdo y lo jalan hacia donde quieren copiar las celdas. También lo pueden hacer de esa forma. ¿Sí? No sé si me logré dar a entender ahí con la elaboración de los intervalos. ¿A todos les quedó igual que a mí? Vamos a volverlo a hacer desde cero para no hacer los bolas. Y más rápido. Entonces, celda número 1. Copiamos el valor mínimo. Celda número 2. Al valor mínimo le sumamos la amplitud. La amplitud la podemos fijar. La celda número 3, simplemente copiamos el intervalo, el límite superior del intervalo anterior. Y la celda de acá a la par, pues sería esta celda más el ancho de clase fijo. Luego, pues ya podemos copiar y pegar estas dos fórmulas y terminar los intervalos. Muy bien. Entonces vean que mis intervalos van a contener desde el dato más pequeño hasta el dato más grande. Vean que el más grande era 360. El último intervalo contiene al 360. Entonces es muy importante que el último pueda contener al dato más grande. Bueno, ahora sí, ¿qué son estos símbolos que están acá? Bueno, estos símbolos ustedes los ven en matemáticas. Son símbolos de intervalo abierto y de intervalo cerrado, ¿sí? Por ejemplo, el corchete lo que me está indicando acá es lo siguiente, que este 236 al momento de hacer el conteo en los datos sueltos, sí lo tengo que tomar en cuenta, sí lo cuento, sí lo tomo como una repetición. Entonces, ¿cuántos 236 hay? Pues tengo que ver si hay uno, se cuenta. Entonces veo, y acá hay uno, ¿verdad? Entonces ya llevo un conteo. El corchete me dice que el 236 sí se cuenta. Pero el paréntesis me indica que, por ejemplo, el 254.5, exactamente ese valor, no se toma en cuenta. Es decir, si apareciera aquí en mi tabla, el 254.15, no lo tomo en cuenta, ¿sí? No lo voy a tomar en cuenta para el conteo de este primer intervalo. ¿Por qué motivo no lo tomo en cuenta? Porque lo voy a tomar en cuenta en el siguiente intervalo. En el siguiente vean que sí lo tomo en cuenta, ¿sí? Entonces, si yo lo tomara en cuenta acá y acá, voy a hacer el conteo dos veces. Por ese motivo, en el límite superior no se cuenta, pero en el límite inferior sí se cuenta. No sé si me logro dar a entender ahí.
Y esto va a ser así con todos los límites superiores, a excepción del último. Porque en el último, como no va a haber otro límite inferior, entonces acá sí lo tengo que tomar en cuenta. Por ese motivo, el último límite superior sí está cerrado, ¿sí? No se toma en cuenta. Por eso, estos símbolos no los van a conseguir ustedes en las tablas normales, porque se supone que uno lo sabe. Pero como estamos aprendiendo, yo sí se los coloqué acá para que se recuerden, ¿verdad? Acá lo cuento, acá no lo cuento. Para el conteo. No sé si me logré dar a entender hasta acá. Exactamente. En este límite superior que está acá, solo se valen todos los que sean menores a él, pero no iguales, solo menores. Por ejemplo, acá sí se podría contar 253. Si hay un dato 253, sí lo tomamos en cuenta. No sé si hay, la verdad, pero si hubiera uno, sí lo tomamos en cuenta acá. Pero si hay un dato que fuera de 254.15, ahí sí no. ¿Sí? Ese no. Para el conteo. Bueno. Creo que ya se está llegando el final del periodo, ya no nos va a dar tiempo de ver el conteo. Les voy a explicar el conteo en la siguiente clase. Pero ya avanzamos bastante. Esta parte de acá es una de las más difíciles. Entonces, antes de retirarnos, me gustaría preguntarles si tienen alguna duda, alguna pregunta con la elaboración de esto. ¿No? Ok. Ya dice, ¿cuánto es el próximo examen? Buena duda. El próximo examen es la siguiente semana. No va a ser la primera clase, sino que va a ser la segunda clase, porque vamos a terminar de ver la tabla, ustedes hacen sus tareas y la siguiente clase sería la evaluación de estas tablas. ¿Sí? La siguiente semana tenemos evaluación. Ya les voy a colocar ahí la evaluación ahí visible en la plataforma para que lo puedan agendar. Bueno, para finalizar la clase me gustaría preguntarles, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quisieran agregar? ¿No? Muy bien. Entonces lo dejamos hasta acá el día de hoy. Pasen feliz tarde y nos vemos la siguiente clase. Nos vemos, Denis. Feliz tarde, Denis, se me cuida. Ahí le mando